A ver, ¿me escuchan? A ver, escriban en el chat. Sí, doctora. Ok, bien, muy bien. Entonces, creo que ya estamos ya la mayoría. Ok, vamos entonces a comenzar el tema del día de hoy, que es cirrosis hepática, ¿no? Yo sé que todos conocen este término, tal vez han tenido la oportunidad de ver pacientes. En la mañana hemos hecho lo que corresponde a terapéutica, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar en sí sobre la patología. Como sabemos, la cirrosis hepática es un proceso que se conlleva a la formación de tejido fibroso y gránulos de regeneración o nódulos de regeneración, ¿no? Esto es consecuencia de un proceso inflamatorio y necrosis del parénquima hepático. ¿Qué factores pueden condicionar el problema de la cirrosis hepática? Habíamos dicho que una de las causas más frecuentes en nuestro medio es el consumo de licor. También como factor etiológico están las hepatitis virales, ¿no? Especialmente el virus de hepatitis B, hepatitis C. Existen enfermedades metabólicas que también pueden condicionar, ¿no? Por ejemplo, sobrecarga de hierro, galactosemia, tirosinemia, es decir, una serie entonces de factores. El consumo de medicamentos, ¿no? Drogas hepatotóxicas con consumo crónico también pueden originar la presencia de cirrosis hepática. En la actualidad, uno de los factores más relacionados también al problema de cirrosis hepática es el famoso NASH, ¿no? Que es el hígado graso, frecuente sobre todo en poblaciones con sobrepeso y también en poblaciones con diabetes como enfermedad de fondo. La cirrosis hepática es una enfermedad que van a ver ustedes en el transcurso de la exposición, puede tener diferentes manifestaciones. En el tratamiento de la cirrosis hepática, una vez instalada esta, es difícil, digamos, que el proceso se logre detener, es decir, hay una curación. Lo que nosotros hacemos con el tratamiento es evitar la progresión rápida de la enfermedad y sobre todo seguir con lo que son las manifestaciones clínicas. Bien, entonces tenemos cirrosis hepática, los diferentes factores, entonces, ¿qué condicionan? Y vamos a tener aquí, entonces, en cuanto la definición, ¿ya? Entonces, la definición es un proceso inflamatorio crónico, entonces, que se caracteriza por el reemplazo de células sanas por tejido cicatricial, ¿no? Esto conlleva, entonces, a la formación de nódulos de regeneración, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la imagen de un hígado normal en la parte superior y en la parte inferior un hígado cirrótico. El hígado cirrótico entonces se caracteriza... ¿No se escucha bien? A ver, por favor, voy a tratar entonces de acercarme. Cualquier problema, por favor, me lo escriben, ¿ya? Bien, le decía entonces que la cirrosis hepática se caracteriza por la formación de fibrosis y nódulos de regeneración. Esta fibrosis y estos nódulos van a condicionar entonces una alteración en el funcionamiento. Miren ustedes, esta es la morfología de un hígado normal y esta es la morfología de un hígado cirrótico. El hígado cirrótico se caracteriza, ¿no?, por ser de menor tamaño, por ser de aspecto nodular, puede ser macronodular o micronodular, por ser de consistencia dura, ¿no? Cuando nosotros hacemos la evaluación de un paciente, tenemos que saber cómo evaluar hígado, ¿no? Es decir, determinar el borde hepático, la superficie hepática, el spam hepático, ¿no? La clasificación de la cirrosis se divide en dos tipos, la asintomática o compensada y la descompensada. La asintomática, como su nombre lo indica, se caracteriza esta porque el diagnóstico se hace básicamente como un hallazgo, ¿no? Son pacientes que muchas veces son sometidos pues a ecografía porque quieren que se les evalúe en la vesícula, ¿no? Y encontramos que en la imagen se puede encontrar pues hígado de aspecto cirrótico. O muchas veces pacientes que van a ser sometidos a estudio de endoscopía porque tienen síntomas de gastritis o otro tipo de afección, y al hacer el estudio endoscópico encontramos presencia de varices.
o aquellos pacientes en los cuales van a que se le haga un chequeo y en el examen de laboratorio se puede encontrar alteración de la función hepática. Entonces, este paciente no le vamos a encontrar signos de cirrosis hepática, sino prácticamente son unos hallazgos, ¿no?, relacionados a exámenes de laboratorio o diferentes tipos de pruebas. A esto entonces se le conoce con el nombre de cirrosis hepática asintomática. La cirrosis hepática descompensada es básicamente la que todos conocemos. En la cirrosis hepática descompensada, el paciente después puede tener ya signos clínicos de ascitis, trastorno de sensorio, ictericia o haber debutado con cuadro de hemorragia digestiva. Entonces, no olvidarse, la cirrosis hepática se divide entonces en descompensada y cirrosis hepática compensada. La compensada es la asintomática y la descompensada es aquella que se puede entonces presentar en forma de hemorragia, ascitis, encefalopatía o ictericia. La mayoría de las complicaciones se producen por la hipertensión portal y por consiguiente por la formación de colaterales portosistémicas. Cuando nosotros vemos un paciente con hemorragia digestiva, tenemos que tener presente lo siguiente. La hemorragia digestiva generalmente secundaria a varices, que constituye una complicación sumamente grave. Miren, ustedes pueden representar hasta el 37% de riesgo de mortalidad. Si bien las varices, digamos, es frecuente como factor de sangrado, no olvidarse que el paciente con cirrosis hepática también puede sangrar por varices gástricas. Puede sangrar también por gastropatía hipertensiva o por trastornos de coagulación. Se dice que la cirrosis hepática producida, un cuadro de varices, de ruptura de varices, esta tiene un riesgo de resangrado que puede llegar hasta un 70%. Este porcentaje ha disminuido en la actualidad con lo que es el uso de endoscopía terapéutica. Con la endoscopía terapéutica definitivamente es un método que nos permite una reducción de riesgo de resangrado hasta un 30, ¿no?, a 40%. ¿Cuál es el motivo por el cual sangra un paciente por cirrosis hepática? Puede ser por aumento de presión portal, el tamaño de las varices o la presencia de, como denominamos nosotros, puntos rojos durante el procedimiento de endoscopía. Bien, entonces, miren ustedes, ¿por qué se produce entonces la hemorragia digestiva? Por la formación de varices, que es una complicación segura en la mayoría de pacientes cirróticos. Las varices están presentes en el 40% de pacientes compensados asintomáticos. Entonces, de ahí les decía yo que muchas veces los pacientes son sometidos a estudios endoscópicos y podemos encontrar presencia de varices. Al encontrar presencia de varices en un estudio endoscópico, esto nos obliga a hacer entonces el seguimiento del paciente y determinar la falla hepática que tienen, es decir, el problema de cirrosis. Miren ustedes, la incidencia se incrementa hasta en el 90% de pacientes con seguimiento a largo plazo, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo tiene un paciente con diagnóstico de cirrosis, la posibilidad de que sangre es mucho más alta. Ya les he dicho, por presencia de varices esofágicas, gástricas o trastornos de coagulación. El sangrado de varices es iniciado entonces por el incremento de presión portal, seguido del crecimiento y desarrollo de varices. Se dice que para que una varices, digamos, se produzca la ruptura, esta tiene que tener un valor de más de 12 miligramos de mercurio para producirse la ruptura de las varices esofágicas. El sangrado de varices esófago-gástricas es una emergencia. Un paciente con cuadro de hemorragia digestiva puede sangrar pues 1000, 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Con lo cual el paciente muchas veces llega a la emergencia descompensado con trastorno de sensorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que compensar inmediatamente al paciente para ser sometido al estudio de endoscopía. Los estudios de endoscopía básicamente son métodos de diagnóstico que se realizan en pacientes cuando están con cuadro de hemorragia digestiva activa. Cuanto más rápido se hace un estudio de endoscopía, es más fácil hacer el diagnóstico y sobre todo dar la alternativa de tratamiento endoscópico. Miren ustedes, el pronóstico de una varices
gástrica está en relación directa a la pérdida de sangre, ¿no? O sea, me refiero aquí a los dos tipos de varices que les mencionaba, varices esofágicas o varices gástricas. La pérdida de sangre o cantidad, la cual a menudo es masiva, ya les he dicho. Una varices, digamos, esofágica, cuando sangra, el paciente no nos va a referir rasgos de sangre, ¿no? Sino generalmente nos va a referir hematemesis franca, ¿no? Medio litro, 1 litro, 2 litros, ¿no? Entonces, el pronóstico depende de la cantidad de sangrado, del grado de falla hepática. Digamos que cuanto más tiempo tiene el problema de la cirrosis hepática, más se va a comprometer el estado general del paciente. La ocurrencia de complicaciones tales como infecciones, falla multisistémica y resangrado temprano. Todo esto entonces va a nosotros a darnos el pronóstico de un paciente que ha ingresado a la emergencia por cuadro de hemorragia digestiva. El resangrado temprano por varices suele ocurrir, miren ustedes, a los pocos días, generalmente 24 o 48 horas, y este se presenta en un 30-50%, siendo potencialmente prevenible con la terapia médica o endoscopia. En la mañana hablaron sobre tratamiento de hemorragia digestiva y ahí se habló sobre la utilización de diferentes tipos de fármacos que permitían cohibir el problema de hemorragia digestiva. En la actualidad, en las diferentes áreas de centros endoscópicos disponemos pues, de una serie de accesorios que nos permiten dar el tratamiento. Por ejemplo, la colocación de ligas o realización de escleroterapia. ¿Cuáles son los factores que van a permitir el desarrollo de varices esofágicas en un paciente cirrótico? Tenemos presión portal incrementada, flujo sanguíneo aumentado, pulsos de presión portal y flujo sanguíneo, secundario al consumo de licor, ejercicios, incremento de la presión interabdominal o ritmo circadiano. Factores anatómicos locales y factores angiogénicos. O sea, todos estos factores están relacionados entonces en que las varices esofágicas o gástricas desarrollen rápidamente en un paciente. ¿Por qué se rompe una varices? Les había dicho yo que tenía que superar los 12 milímetros de mercurio. Miren ustedes, la excesiva tensión ejercida sobre la delgada pared de la varices va a condicionar entonces su ruptura. Se dice que la gradiente de presión portal normal es de 5 milímetros de mercurio, mientras que en 10 milímetros de mercurio ya se va produciendo la formación de varices, sean estas varices esofágicas o varices gástricas. Ya a nivel de 12 milímetros de mercurio se produce la ruptura, ¿no? Entonces la frecuencia de aparición de varices en los cirróticos, miren ustedes, se da en el 12% en el primer año, 48% a los 5 años y miren ustedes 90% a los 10 años, ¿no? Entonces, lamentablemente, la presencia de varices es una evolución que se presenta en pacientes cirróticos. Ya les he dicho que el tratamiento básicamente es evitar que la cirrosis avance rápidamente o se presenten este tipo de complicaciones. ¿Qué factores me van a mí ayudar para yo predecir el riesgo de mortalidad en un paciente? Primero, la severidad del sangramiento. No es lo mismo un paciente que presente cuadro de hemorragia digestiva de 500 centímetros cúbicos a aquel paciente que tenga un cuadro de hemorragia digestiva de más de 1000 o 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Su deterioro va a ser mucho más rápido. Otro dato importante que nos ayuda a nosotros como factor predictivo es la severidad de la disfunción hepática. A mayor tiempo de cirrosis, mayor es la disfunción hepática que presenta el paciente. Infecciones agregadas. Puede ser problemas neumónicos, ¿no?, que puede presentar el paciente, disfunción renal, sangramiento activo, resangrado temprano, enfermedad cardiorrespiratoria, ¿no? La mayoría de pacientes cirróticos son personas ya mayores, después de 60 años, ¿no? Entonces, por consiguiente, estos pacientes tienen ya enfermedades cardíacas o enfermedades respiratorias de fondo. La presión portal igual o mayor a 12 milímetros de mercurio.
¿Cuáles son las opciones terapéuticas que se le puede dar a un paciente con hemorragia digestiva? En la mañana hemos visto, ¿no?, la revisión sobre tratamiento de hemorragia digestiva. Básicamente las medidas generales, la primera es las medidas generales se refiere pues a compensar al paciente hemodinámicamente, ya sea con transfusión de sangre, fasores plasmáticos, ¿no?, colocar oxígeno, colocar una vía central según el estado general del paciente. Medidas específicas, básicamente tenemos la terapia farmacológica, en la mañana ya hablaron sus compañeras, la utilización de vasopresina, somatostatina o triótido, que es el más se utiliza en las unidades de hemorragia. La terapia mecánica básicamente está dado por la sonda de Saint-Stacken, ¿no?, que son unas sondas diseñadas especialmente para tratamiento de varices sangrantes, sea esofágicas o varices gástricas. Antes se utilizaba este método para cohibir los cuadros de hemorragia digestiva. En la actualidad ya esta utilización de estas sondas ya no se realiza con mucha, digamos, frecuencia, porque la mayoría de hospitales ya tienen ya unidades de hemorragia digestiva, donde tienen diferentes accesorios para lograr cohibir el sangrado. La utilización de stents o prótesis autoexpandibles también entonces permiten disminuir la posibilidad de sangrado en el paciente. En cuanto a terapia endoscópica, básicamente podemos utilizar escleroterapia, ¿no? Se puede utilizar alcohol, ¿no? Entonces es un tratamiento en el cual se permite la esclerosis de la varices sangrante. Podemos utilizar endoligadura, ¿no?, que son unas ligas que se cogen por succión a nivel de la varice sangrante, endoloops, que también tiene la misma función que la endoligadura, terapia radiológica intervencionista, la colocación de TIPS o shunts portosistémicos intrahepático transyugular, que también sus compañeras en la mañana lo mencionaron, y la terapia quirúrgica con la realización de shunts selectivos y no selectivos. Entonces ven ustedes las diferentes alternativas terapéuticas que se tienen. Se ha demostrado pues que la terapia endoscópica puede condicionar la disminución entonces del problema de hemorragia digestiva, logrando el detenimiento. Nosotros hacemos seguimiento 24 a 48 horas, que digamos es el tiempo en el cual generalmente los pacientes tienen el riesgo de presentar cuadros de resangrado. Otra cosa que habían mencionado sus compañeras en la mañana era el riesgo, ¿no?, que tenían los pacientes con hemorragia digestiva de presentar problemas infecciosos. Un cuadro de hemorragia digestiva de por sí va a condicionar mayor deterioro de la función hepática. Un proceso infeccioso en un paciente cirrótico también conlleva a mayor deterioro de la función hepática. Entonces, todo paciente con hemorragia digestiva, ¿no?, es decir, paciente cirrótico con hemorragia digestiva, se le debe realizar cobertura antibiótica profiláctica para evitar problemas entonces infecciosos. Bien, encefalopatía hepática. También en la mañana se habló. La definición de la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿no?, de origen metabólico, y aquí lo importante es que este proceso es generalmente reversible. Aparecen, miren ustedes, enfermedades hepáticas con insuficiencia hepatocelular e hipertensión portal. Esta complicación de encefalopatía hepática está favorecida por la absorción intestinal de productos nitrogenados procedentes de la sangre. Cuando yo tengo un paciente con hemorragia digestiva, la posibilidad de que este paciente me desarrolle encefalopatía hepática también es alta. Entonces ahí se viene a hacer lo que es el tratamiento profiláctico en un paciente con hemorragia digestiva. Cuando tengo un paciente entonces con problema de encefalopatía hepática, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo se caracteriza la sintomatología de este paciente? La somnolencia, ¿no? Un paciente que cuando uno lo evalúa está, pues, como su nombre lo indica, ¿no?, en estado de somnolencia, la cual en algunos casos puede virar hasta estado de coma. Trastorno sueño-vigilia, ¿no?, son aquellos pacientes en los cuales va la familia no atormentada porque el paciente no los deja dormir, duerme de día, ¿no?, y en la noche está que camina, ¿no?, trastorno sueño-vigilia. Disminución de la capacidad intelectual, se olvida de las cosas, confunde las cosas. Desorientación temporoespacial, el paciente desconoce la fecha, el lugar donde está.
alteraciones de la personalidad y comportamiento. Son pacientes que cambian pues muchas veces de carácter o la conducta que tenían, ¿no? Personas que eran muy tranquilas se vuelven demasiado, digamos, impulsivas, ¿no? O agresivas, o por el contrario, comienzan a ser demasiado calladas, cohibidas. Entonces, este trastorno de personalidad en algunos casos conlleva a que los pacientes sean transferidos a psiquiatría, ¿no? Y psiquiatría los evalúa y ve que el problema no es de trastorno mental, sino es un problema secundario a un cuadro de cirrosis. Otra característica importante es la presencia de asterixis, hipertonía, rigidez en rueda dentada, signos de Babinski bilateral, incluso presencia de convulsión, ¿no? Todo esto ustedes ya lo han revisado al hacer sus cursos de semología. El fetor hepático es un olor característico en el paciente cirrótico, generalmente se presenta en cuadros pues ya de una cirrosis avanzada, con trastornos de coagulación, ¿no? Aquí vemos una clasificación de la encefalopatía que también en la mañana la han revisado. Miren ustedes los diferentes grados. En el grado 0 básicamente no hay ningún tipo de alteración. Grado 1, una confusión leve, cambio de humor, conducta inapropiada. Hay un déficit de atención muy leve, ¿no? Hay dificultad para elaborar ideas, simples alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Y aquí puede haber temblor, ¿no? Es decir, una atelexis muy leve puede presentarse. En el grado 2, miren ustedes aquí si es característico la presencia de asterixis. Aquí hay mayor letargia, hay desorientación temporoespacial, ¿no? Hay una gran dificultad para realizar tareas. Por eso cuando ingresa el paciente a consultorio y ustedes lo evalúan, tienen ustedes que preguntar al paciente, ¿no? Sobre la edad, lugar de nacimiento, fecha en la que está, nombre completo, porque con esos datos uno va viendo si el paciente, digamos, está alerta, está, digamos, con trastorno o desorientación, o son pacientes que muchas veces demoran en contestar, ¿no? Por ejemplo, ustedes le preguntan su nombre y comienza a pensar, ¿no? O le preguntan la hora y se equivoca. Entonces, todo eso hay que ir evaluando. En la encefalopatía grado 3, miren ustedes, y el paciente está en estupor, hay imposibilidad de realizar tareas mentales, desorientado completamente en tiempo-espacio, y aquí hay signos de rigidez muscular, ¿no? Ya no hay asterixis. Miren ustedes en el estadio 4, en el estadio prácticamente 4, ya el paciente está en estado de coma. Entonces, estos son los diferentes grados de encefalopatía que puede presentar un paciente cirrótico. Pero en la definición habíamos dicho que estos trastornos pueden ser revertidos, es decir, el paciente de un grado 4, si es, digamos, manejado adecuadamente, el paciente va a revertir completamente su sintomatología. Otro dato importante es sobre los tipos de encefalopatía hepática. Esta puede ser episódica, puede ser espontánea, puede ser recurrente. Miren ustedes, se dice recurrente cuando hay 2 episodios de cuadro de encefalopatía en un año. Persistente cuando hay defectos cognitivos que impactan negativamente en el entorno social o ocupacional, ¿no? Son pacientes en los cuales entonces constantemente están con trastornos de conducta y que conlleva pues muchas veces a pérdida de su situación laboral, ¿no? Y mínimas es aquella en la cual el paciente no tiene síntomas clínicamente reconocibles, pero para lo cual se utiliza una serie de test, ¿no? Test matemáticos, ¿no? Cálculos simples, sumas, restas, secuencia de números, que el paciente uno nota que no lo puede desarrollar, ¿no? Entonces son diferentes métodos mediante los cuales nosotros nos valemos para hacer el diagnóstico de encefalopatía hepática. Si yo tengo un paciente con cirrosis hepática, tengo que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? El hecho que tenga un trastorno, digamos, de conciencia, o que el paciente llegue a encefalopatía grado 3 o 4, estoy yo obligado a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué cosa me puede simular un problema de encefalopatía hepática?
por ejemplo, lesiones intracraneales, ¿no? Procesos tumorales, infecciones del sistema nervioso central, encefalopatías metabólicas como cetoacidosis, uremia, anoxia, encefalopatías tóxicas, consumo de alcohol, drogas, consumo de tranquilizantes, utilización de psicoactivos, ¿no? Entonces, para todo esto yo utilizaré una serie de pruebas diagnósticas que me permitirán hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, tomografía cerebral, función lumbar, pruebas séricas para dosaje de alcohol sérico o exámenes toxicológicos si yo pienso en consumo de drogas, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en otra posibilidad. ¿Cuáles son los factores que pueden precipitar una encefalopatía hepática en un paciente cirrótico? Les había dicho que este trastorno es reversible, pero para esto yo tengo que determinar qué es lo que ha condicionado el problema de encefalopatía en el paciente. Y miren ustedes toda la serie de factores que pueden ocasionar problemas de encefalopatía hepática. Uremia, azoemia, hemorragia digestiva, alcalosis metabólica, desequilibrio electrolítico, estreñimiento, que es a veces un síntoma que nos parece, digamos, que no tiene mucha importancia, pero un estreñimiento en un paciente cirrótico puede desencadenar un problema de encefalopatía. A veces tenemos pacientes que van a la emergencia con un cuadro de encefalopatía grado 3 y el único factor es que el paciente ha estado estreñido varios días, ¿no? Exceso de proteína en la dieta, problemas de infecciones, ¿no? Por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es la infección del líquido acítico. Ustedes habrán visto a los pacientes cirróticos, ¿no? Muchas veces tienen una citis muy marcada, pero el cirrótico nunca se queja de dolor abdominal. Cuando yo tengo un paciente cirrótico que presenta dolor abdominal, esto me debe hacer sospechar de peritonitis bacteriana espontánea. Consumo de fármacos. Siempre preguntar, ¿no?, el antecedente de consumo de fármacos como consumo de sedantes, derivados de benzodiazepínicos, barbitúricos o diuréticos. Problemas de hipoxia, hipoglicemia, hipotiroidismo, ¿no? Tenemos muchos casos de pacientes cirróticos que son hipotiroideos. Muchas veces un problema de encefalopatía no es encefalopatía propiamente dicha, sino a veces es un problema de un hipotiroidismo no tratado. Cuadros de anemia, ¿no? Anemias crónicas, severas, que también pueden condicionar, digamos, signos o síntomas parecidos a problemas de encefalopatía. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es tratar de determinar qué factor condicionó el problema de encefalopatía. Entonces aquí básicamente lo que se habla es qué tratamiento debo yo de dar. Primeramente debe iniciarse el tratamiento lo más antes posible. El objetivo principal es reducir los sustratos de nitrógeno en el tubo digestivo. En la mañana ya hablaron sus compañeras, ¿no?, sobre la utilización de diferentes tipos de medicamentos, ¿no?, sobre todo antibióticos que no se absorben, con la finalidad de disminuir la presencia de bacterias a nivel intestinal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la neomicina, tenemos el metronidazol, tenemos la rifaximirina, ¿no?, que es un tratamiento que se utiliza en la actualidad, ¿no? Esto, según el estado del paciente, se puede dar vía oral. Ahora, si es un paciente que está en encefalopatía grado 3 o grado 4, básicamente la administración se da por nasogástrica, ¿no? Bien. En la mañana también hablaron sobre la utilización de disacáridos no absorbibles como la lactulosa. Tener presente que las bacterias colónicas desdoblan la lactulosa para formar ácido acético y anhídrido carbónico. Estos ácidos rebajan el pH del contenido colónico hasta 5.5, lo cual previene la absorción de amoníaco, ¿no?,
al convertirlo en ion amonio. O sea, la utilización de la lactulosa tiene que quedar bien claro que no es porque le va a dar, digamos, diarrea al paciente, ¿no? Lo que se hace aquí es alterar el pH para evitar entonces la absorción de amoníaco. La lactulosa es un laxante, ¿no? Y ayuda a evacuar y a limpiar el colon. Pero definitivamente la acción más importante es esta, por la cual se le da al paciente la lactulosa. La dosis usual del fármaco es de 60 a 120 mililitros diarios. Generalmente la medicación la damos en la noche, ¿no? Ahora, cuando son pacientes con estadio 3 o 4 de encefalopatía, la dosis se puede dar por sonda nasogástrica, repartir, miren ustedes, en dosis fraccionadas, ¿no? Puede ser 3 o 4 veces al día. Igualmente, no olvidarse que la lactulosa es un componente que también se puede dar en enema, es decir, se puede dar por vía oral o se puede dar en enema. Se da en enema para facilitar entonces lo que es, miren ustedes, el cambio de pH y evitar la absorción de amoníaco. Y de la misma manera arrastrar, ¿no?, todo el componente, digamos, intestinal. ¿Cómo se prepara? Se prepara diluyendo 300 mililitros de lactulosa con 700 mililitros de agua. Se debe entonces evitar una diarrea intensa. Lo que se trata es que el paciente haga deposiciones lo más blanda posible. Entonces es una manera alternativa. Vuelvo a repetirles el tratamiento mediante liquidación de enemas. Básicamente es cuando estamos frente a encefalopatía grado 3 o grado 4. Estos enemas que se da aquí con la preparación de 300 de lactulosa con 700, tienen ustedes acá 1000 centímetros cúbicos ya de lactulosa preparada. Esta se puede fraccionar en 4 veces, es decir, colocar enemas, que se dice enemas de retención, que no es lo mismo que un enema evacuante. El enema de retención generalmente se le coloca al paciente 250 centímetros cúbicos de esta composición, ¿no?, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no?, para evitar, digamos, la presencia de diarrea intensa. Vuelvo a repetir, la utilización es básicamente entonces, ¿no?, prevenir la absorción de amoníaco. Entonces, la lactulosa es un medicamento que se debe utilizar en pacientes con encefalopatía. La vía de administración variará según el estado general del paciente. Otra de las complicaciones que puede presentar el paciente con cirrosis hepática, y en la mañana también han conversado sus compañeras, es sobre la citis. ¿Cómo se define la citis? Se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Miren ustedes, la citis se considera la complicación más frecuente de la cirrosis hepática y es la que también va a determinar el pronóstico del paciente. El grado 1 es básicamente el tipo de ascitis que se diagnostica ecográficamente, es decir, una ascitis, ¿no?, en un paciente con una cirrosis compensada, ¿no? Eso es un hallazgo. No vamos a poder nosotros determinar la presencia de líquido ascítico por más maniobra que se realice, ¿no? La cantidad generalmente es 250, 300 centímetros cúbicos de líquido, ¿no? El grado 2 ya es una ascitis moderada, donde sí ya se ve un poco de dispersión abdominal, en el cual se puede realizar las diferentes maniobras semiológicas, ¿no?, para determinar presencia de ascitis. Y el grado 3, que es los pacientes pues, que ya tienen una ascitis bastante marcada, con una gran protrusión del abdomen, muchas veces con eversión de la cicatriz umbilical, ¿no? Tal vez esta es la forma más típica, ¿no?, que se puede, digamos, diagnosticar. Entonces, la citis, no olvidarse que es una manifestación más frecuente que presenta el paciente cirrótico. Este cuadro es el cuadro de la fisiopatología de la citis, que ustedes ya lo conocen, lo han visto en fisiología. La cirrosis hepática pues conlleva a disminución de síntesis de albúmina, es un proceso que conlleva la obstrucción hepática intravascular, un bloqueo venoso intrahepático, aumento de linfa, aumento de presión portal, hipolinemia, disminución de presión oncótica y la formación de el líquido en cavidad abdominal, ¿no? Entonces, este tipo de afección también tiene tratamiento
¿Cómo se hace el diagnóstico? Dice el dicho entonces que esto se basa en diferentes características semiológicas. El abdomen distendido es lo más característico, pero van a ver ustedes que hay el denominado abdomen batraciano. El abdomen batraciano, como su nombre lo indica, es aquel en el cual las zonas laterales del abdomen es la que se encuentran, pues, digamos, expandidas. ¿Y esto por qué? Por pérdida de la fuerza muscular, ¿no?, de la región abdominal. Esto se presenta sobre todo, por ejemplo, en pacientes ancianos. En pacientes ancianos muchas veces la presencia de ascitis no me va a dar pues el abdomen en obus que nosotros conocemos, ¿no? Sino muchas veces puede ser un abdomen batraciano, es decir, caído a los costados, ¿no? También se presenta en mujeres multigestas, ¿no? Ellas también tienen disminución, ¿no?, de la presión ejercida por la pared muscular del abdomen, y por consiguiente esa laxitud condiciona que el líquido acítico vaya a los costados, y a esto se denomina abdomen batraciano. El signo de la oleada, ya saben ustedes cómo se realiza, ¿no?, igual que la matidez desplazable, ¿no? Entonces son pruebas que tienen ustedes que realizar en todo paciente, ¿no? Muchas veces la presencia de distensión abdominal en un paciente cirrótico puede ser que no indique presencia de líquido acítico, puede ser que indique la presencia de distensión de asa solamente. Un cirrótico que esté distendido no significa que haya presencia de líquido acítico en un 100%, siempre uno tiene que pensar en la posibilidad de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, tenemos también, por ejemplo, en el caso de las mujeres gestantes, ¿no?, hemos tenido casos de pacientes cirróticos de sexo femenino, ¿no?, que son gestantes, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado. Tenemos también, por ejemplo, el caso de mujeres con diagnóstico de quistes o tumores de ovario, ¿no?, en los cuales las pacientes pueden tener antecedentes de cirrosis, pero hacer las diferentes maniobras muchas veces encontramos que esa matidez no se desplaza, ¿no? Entonces esto nos puede hacer sospechar de la presencia de un quiste o un tumor de ovario en una mujer. De la misma manera, la presencia de matidez que no es, digamos, homogénea, ¿no?, o denominado el abdomen en tablero, un tablero de ajedrez que es característico de la tuberculosis. El hecho de que sea cirrótico, entonces, no descarta la posibilidad de que este paciente pueda tener un tumor abdominal, que pueda tener una tuberculosis, ¿no?, peritoneal. Entonces, todas estas maniobras tienen que realizarse. Bien, ¿cuáles son los métodos por los cuales yo me valgo para poder, digamos, definir si realmente es presencia de líquido acítico o no? Tenemos la ecografía, que es un examen sencillo, de bajo costo, la tomografía y la resonancia, que se realiza generalmente para pacientes en los cuales existe mucha duda diagnóstica, ¿no?, por ejemplo, tuberculosis intestinal o problemas de carcinomatosis que se pueden presentar también en pacientes cirróticos, ¿no? Bien, entonces no olvidarse de la realización de las diferentes maniobras. ¿Cuál es el tratamiento que se da a un paciente con cirrosis hepática? Tenemos el reposo en cama, ¿no? Miren ustedes, el reposo en cama es recomendable, ¿no?, porque el ortostatismo en pacientes cirróticos con ascitis se asocia pues a una marcada activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, del sistema nervioso, y a una reducción del filtrado glomerular. Entonces se dice que un paciente con una ascitis, digamos, severa, es preferible que el paciente haga reposo, con lo cual vamos a mejorar entonces la filtración glomerular. Restricción de sodio. Se aconseja pues las dietas bajas en sal, ¿no? Se debe utilizar un promedio de 40 a 60 mil equivalentes por día de sodio, ¿no?, ya que una mayor restricción salina hace más difícil su cumplimiento y puede conducir a un empeoramiento del estado nutricional, ¿no? ¿Qué cosa significa esto? Si yo a un paciente le voy a decir no coma sal o no le eche sal a los alimentos, tengan la seguridad que ese paciente no va a consumir los alimentos. Quedan dos alternativas: no come nada y se desnutre, o les va a engañar y va a comenzar a comer alimentos escondidas con sal.
Entonces al paciente hay que educarlo, hay que hacerle entender que el consumo de sal es perjudicial. El consumo de sal ocasiona que se hinche, que se distienda el abdomen y que trate de comer los alimentos con la menor cantidad de sal posible, ¿no? De la familia a todos hay que educarlos, porque si no, el paciente muchas veces puede comprometer su estado nutricional. Hemos tenido casos de pacientes cirróticos con tuberculosis alveolar, ¿no? ¿Qué diuréticos se utilizan en los casos de ascitis? Generalmente trabajamos con dos diuréticos, el espironolactona y la furosemida. La espironolactona tiene un efecto farmacológico, ¿no? Básicamente que se caracteriza por un aumento en la eliminación de sodio, pero este medicamento se ayuda en cuanto a que no elimina el potasio, ¿no? Es decir, es un diurético ahorrador de potasio. La acción de la espironolactona, miren ustedes, no es evidente hasta el segundo o cuarto día de inicio de tratamiento. Entonces, por consiguiente, la dosis que se le da al paciente puede ser pues de 50 hasta 400 miligramos por día oral. ¿Qué sucede con este medicamento? Que su acción generalmente se ve, miren ustedes, al segundo o cuarto día. Entonces, eso hay que explicar al paciente. Nosotros hacemos control del paciente ascítico haciendo que se pese el paciente, aunque sea semanalmente, para ver qué respuesta hay al tratamiento dado. Entonces, no olvidarse, el espironolactona, medicamento que elimina el aumento de sodio, disminuye la eliminación de potasio, su dosis va de 50 a 400 miligramos dosis máxima. Pasado estos miligramos ya no tiene mayor razón de darlo. Miren ustedes, y otra cosa importante es no olvidar que el efecto se ve recién al segundo o cuarto día. ¿Cuáles son los efectos secundarios a la utilización de la espironolactona? ¿No? Básicamente puede haber hiperpotasemia, acidosis metabólica, efectos antiandrogénicos, es decir, ginecomastia e impotencia, ¿no? También se registra como efecto secundario. El otro diurético que utilizamos para tratamiento del cuadro de ascitis es la furosemida. La furosemida, pues miren ustedes, tiene una acción rápida, ¿no? La acción básicamente se inicia, miren, a los 10 a 30 minutos tras la administración oral, con una duración de 4 a 6 horas y un efecto máximo al cabo de 1 a 2 horas. ¿Cuál es la dosis de la furosemida? 40 hasta 160 miligramos por vía oral. Entonces, ven ustedes esos dos tipos de diuréticos. Mientras que la espironolactona demora de 2 a 4 días y la furosemida, básicamente, digamos, la acción es casi inmediata, ¿no? A la hora, 2 horas, el paciente está orinando. Entonces, es por eso que el paciente prefiere, ¿no?, la utilización de la furosemida. Pero para eso también hay que educar al paciente, porque muchas veces la utilización de furosemida puede condicionar alteraciones, digamos, en el paciente que pueden llevar a problemas de encefalopatía hepática. Entonces hay que educar al paciente. El paciente le encanta tomar la furosemida porque siente pues, que la ascitis baja rápidamente, pero hay que hacerle entender los riesgos de esta medicación. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Son la hiponatremia, la hipopotasemia, alcalosis metabólica, la hipocloremia, la hiperglucemia, la hiperuricemia. Además puede producir trastornos gastrointestinales y calambres. Los calambres es una manifestación muy frecuente, ¿no? Y esto es debido a la baja de potasio, ¿no? Porque este medicamento arrastra potasio. Entonces, una manifestación frecuente es la presencia de calambres. El otro tratamiento que se puede dar a pacientes con cuadro de ascitis son las paracentesis, ¿no? Las paracentesis es la extracción del líquido acítico. La extracción del líquido acítico, ¿no?, puede ser en cantidades graduables, ¿no?, 1 litro, 2 litros, como muchas veces se puede hacer la ascitis, digamos, en cantidades bastante marcadas, ¿no? 5, 6 litros, 8 litros por sesión. Las paracentesis masivas, entonces miren ustedes, no olvidarse que tiene que realizarse con infusión de albúmina. Si yo a un paciente que está con un cuadro de una ascitis severa
y veo que el paciente no puede respirar, no puede estar echado, ¿no? Entonces tengo que tratar de mejorar su estado general. Entonces puedo realizar paracentesis, ¿no? De 3, 4, 5 litros, pero no olvidarse que esta se debe realizar con infusión de albúmina. Es decir, tengo que transfundir albúmina al paciente, ¿no? Y el promedio es de 6 a 8 gramos por litro de líquido ascítico extraído, ¿no? ¿Qué se evita de esta manera? Que el paciente vaya a presentar cuadros de problemas renales, ¿no? Insuficiencia renal, o como han visto ustedes en la mañana, cuadros de síndrome hepatorenal. Entonces, la infusión intravenosa de albúmina de 6 a 8 gramos por litro de líquido cítrico extraído reduce entonces la incidencia de disfunción circulatoria post-paracentesis en un 14-18%, previene el desarrollo de hiponatremia y la disfunción renal en el 98% de casos, ¿no? Entonces, muchas veces la paracentesis entonces pueden ser paracentesis masivas, pero asegurando que el paciente se le va a transfundir albúmina. En cuanto a las derivaciones portosistémicas, tenemos nosotros pues que son tratamientos de tipo quirúrgico, ¿no? Antes se realizaba este tipo de intervenciones quirúrgicas, sobre todo en pacientes con cuadro de encefalopatía crónica, ¿no? Pacientes muchas veces con problemas de ascitis, ¿no? Las anastomosis podían ser por tocava, laterolateral, lateral, ¿no? Pero esto conseguía pues un buen control de la ascitis. Pero ¿cuál era el efecto secundario? Como complicación era el desarrollo de encefalopatía hepática, ¿no? O sea, el paciente con el tiempo desarrollaba rápidamente encefalopatía hepática crónica. En otros casos se veía atrofia hepática y deterioro de la función hepática, ¿no? Entonces, tiene lamentablemente muchos riesgos este tipo de tratamiento quirúrgico que en la actualidad casi no se utiliza. Otro concepto importante que tienen ustedes que tener presente es la ascitis refractaria, ¿no? En la mañana también se habló, ¿no? La ascitis refractaria es aquella en la que no puede ser eliminada o recurre precozmente a pesar del tratamiento médico. Tenemos que existen dos tipos de ascitis. Miren, la ascitis resistente al tratamiento es aquella que no puede ser eliminada o aquella que recurre precozmente, es decir, antes de las 4 semanas, a pesar de la dieta baja en sal y a pesar de utilizar dosis plenas, es decir, llegamos al máximo de la dosis. Espironolactona 400 miligramos, furosemida 160 miligramos. Y el paciente no mejora su cuadro de ascitis, ¿no? El paciente entonces va a presentar un problema de ascitis refractaria, es decir, este tipo de ascitis en la cual el paciente llega a la dosis plena sin mejoría, se le conoce por el nombre de ascitis resistente al tratamiento. Luego tenemos el otro tipo de ascitis refractaria, que es la denominada ascitis intratable. ¿A qué se denomina ascitis intratable? Es aquella que no puede ser eliminada o recurre también precozmente, pero debido a complicaciones inducidas por el diurético, es decir, a efectos secundarios de la medicación. Entonces el paciente no puede tomarlo, ¿no? A veces da mucho calambre, cuando hay diarrea, dolor abdominal, entonces eso también se conoce como ascitis intratable. O sea, no se llega a las dosis máximas, sino que no se puede utilizar los diuréticos por presencia de muchas veces efectos secundarios. Entonces, ¿qué hacemos frente a este caso de ascitis resistente al tratamiento? Se recomienda realizar paracentesis, ¿no? La paracentesis entonces es indicada para dar tratamiento a pacientes con problemas de ascitis refractaria al tratamiento o ascitis intratable. Miren ustedes, se recomienda la paracentesis, como ya les mencioné anteriormente, previa transfusión intravenosa de albúmina, ¿no? Aparte de la dieta hiposólica. ¿Cuál es el problema de la paracentesis? Nosotros al realizar la paracentesis, básicamente estamos haciendo la introducción de una aguja para extraer líquido ascítico, ¿no?
Entonces existe el riesgo de producir peritonitis bacteriana espontánea en estos pacientes. Entonces, mayor riesgo de deterioro del estado general. Miren ustedes, el trasplante hepático viene a ser también entonces una alternativa de tratamiento, ¿no? Sobre todo en pacientes con ascitis refractaria, ¿no? En la mañana ya hablamos, el problema pues es que nosotros no tenemos una buena conciencia y educación sobre lo que es transfusiones de órganos, ¿no? Perdón, trasplante de órganos, ¿no? Entonces, miren ustedes, la supervivencia de esos trasplantes es alta, ¿no? Pero tiene que tener, pues, buena donación. Entonces, el tratamiento para la cirrosis está dirigido a detener o retrasar su progreso, minimizar el daño de las células hepáticas y reducir las complicaciones. Entonces, el tratamiento de la cirrosis hepática básicamente está dirigido a evitar entonces las complicaciones. El tratamiento de la cirrosis depende del tipo de cirrosis, del tiempo y del daño que presente este órgano. Una vez instalada la cirrosis, lamentablemente el proceso continúa. Nosotros lo que evitamos es que avance rápidamente o presente los diferentes tipos de complicaciones que hemos mencionado, hemorragia digestiva, encefalopatía, ascitis, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los diferentes métodos que puedo utilizar yo para el diagnóstico de cirrosis hepática? Tengo la tomografía, ¿no? Si tengo duda de que el paciente tenga cirrosis, pese a la ecografía que le he tomado, pese, digamos, a la utilización de la clínica, utilizaré la tomografía. Este procedimiento combina un equipo especialmente de rayos X con computadoras sofisticadas que me permiten entonces múltiples imágenes, ¿no?, digitales del hígado, ¿no? Determina muchas veces la severidad del problema hepático que tiene el paciente. Ustedes saben que la cirrosis puede ser secundaria a consumo de medicamentos, hepatitis B, hepatitis C, puede ser una etapa inicial de cirrosis, entonces la tomografía ayuda. La ultrasonografía abdominal tal vez es el más utilizado, ¿no?, el más rápido, ¿no?, el menos costoso, ¿no? Lo interesante de la ultrasonografía es, como ya les dije anteriormente, permite el diagnóstico del líquido acítico mínimo. Y otra característica importante es que mediante la ecografía abdominal se puede realizar también el ecodoppler, ¿no?, que permite evaluar el flujo sanguíneo hacia y desde el hígado, ¿no? También nos permite la medición de la vena porta, la determinación muchas veces entonces de alteración a nivel vascular. La resonancia magnética nuclear es otro método que también se puede utilizar, ¿no? A veces hay casos en los cuales el diagnóstico no es fácil, ¿no? Entonces tenemos que utilizar diferentes tipos de ayuda diagnóstica en imágenes. Este examen por medio de imágenes utiliza un potente campo magnético, pulsos de radiofrecuencia y una computadora para producir imágenes mucho más detalladas, mucho más nítidas que la tomografía, ¿no? Permite pues la evaluación del daño causado por diferentes entidades, ¿no?, que pueden condicionar afección del hígado. Otro tipo de examen que podemos realizar es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es un tipo especial de resonancia, ¿no?, en la cual, miren ustedes, se diseña básicamente para evaluar el hígado, la vesícula, el sistema biliar y el páncreas, ¿no? Entonces permite diferenciar la característica de un hígado cirrótico o la presencia de cáncer, ¿no? Ustedes saben que el hígado cirrótico lamentablemente también tiene riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, sobre todo cuando son cirrosis hepáticas secundarias, hepatitis B o hepatitis C. Y ya estamos acabando. La clasificación de Shire-Fuchs es una clasificación que nos permite determinar el pronóstico del paciente. Entonces, un paciente que ingresa con cuadro de ascitis, tengo que hacer primero mi paracentesis diagnóstica, determinar la característica de la ascitis. La ascitis, digamos, como tratamiento con paracentesis está reservado para ascitis refractarias al tratamiento o ascitis intratable. Bien, entonces la clasificación de Shire-Fuchs me va a determinar el pronóstico. ¿Qué cosa evalúa en un paciente con cirrosis?
la presencia de ascitis, la presencia de encefalopatía, la concentración de bilirrubina, la concentración de albúmina y la medición de tiempo de protrombina. Entonces aquí miren ustedes, ¿no? Son los diferentes puntos que se les da de acuerdo, digamos, a dónde se encuentra ubicada las características del paciente, ¿no? La clasificación de Child-Pugh se divide pues en A, B, C, según el puntaje que se le dé al paciente, ¿no? Por ejemplo, en una clasificación de Child-Pugh C tenemos un paciente que tiene un tiempo de protrombina mayor a 6 segundos, una albúmina menor a 2.5 gramos, una bilirrubina mayor de 3 y una encefalopatía grado 3 o 4, ¿no? Entonces tiene aquí la medición de 3, se suma, cada uno da 3 y esto determina la presencia de Child-Pugh tipo C que tiene mal pronóstico. Estos pacientes tienen pues un mal pronóstico, una posibilidad de sobrevida ya mucho menor en pacientes con Child A o Child B. Entonces, todo paciente que ingresa, lo primero que se hace es la determinación de la escala de Child. Aquí tenemos, miren ustedes, esta es una ascitis, ¿no? Es el abdomen en obus, a diferencia del abdomen batraciano, que es característico en mujeres gestantes, multíparas o personas ancianas. Tenemos acá la circulación colateral. Siempre que tengan ustedes un paciente con cirrosis hepática, realicen todas las maniobras para despistaje. Ya les he dicho, la presencia de ascitis, si bien es frecuente en un paciente cirrótico, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Ya les he dicho con qué entidades clínicas, ¿no? Bien, otra característica que también pueden presentar los pacientes con cirrosis es la presencia de ictericia. Y aquí ven ustedes la presencia de varices, ¿no? Miren ustedes, las varices, eso es un estudio endoscópico. Vemos acá la presencia de estos cordones varicosos, miren acá, tortuosos, ¿no? Esto de acá son los denominados signos rojos, ¿no? Entonces, esto nos indica que este paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Este paciente va a sangrar. Hay que hacer entonces un tratamiento profiláctico, ¿no? Generalmente lo que damos al paciente es propanolol y realizamos la hemoligadura, ¿no? De este tipo de varices que pueden condicionar un alto riesgo de sangrado, ¿no? Si tenemos este diagnóstico endoscópico, tenemos que hacer el tratamiento profiláctico, porque ya les he dicho que los cuadros de hemorragia digestiva, los cuadros infecciosos, ¿no? Descompensan al paciente y hace que la evolución de su cirrosis sea mucho más rápida. Creo que esa es la última imagen, chicos. ¿Sí? Se acabó. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta. Sí, ¿no? Existen una serie de signos, ¿no? Ustedes saben que la cirrosis hepática es una de las enfermedades que tiene más semiología, ¿no? Nosotros tenemos que revisar completamente al paciente, ¿no? El hecho de que esté uno en el capítulo de gastroenterología no significa que al paciente solamente se le revisa el abdomen. Hay que revisar pues, si hay presencia de ictericia, presencia de arañas vasculares. Su compañero nos pregunta si hay la presencia de eritema palmar o arañas vasculares. Sí, también es característico en el paciente con cirrosis hepática. Muchas veces puede haber signos de escoriación, ¿no? Que nos indica que el paciente hay un rascado continuo y eso por la presencia de prurito. Puede haber signo de la rueda dentada, presencia de hematoma, circulación colateral, ausencia de vello axilar, disminución de vello pubiano, ¿no? Entonces todos estos signos nos indican problema de hepatopatía crónica. ¿Alguna pregunta? Ok. Si se quita el agente etiológico, puede recuperarse parte de su estructura y volverse normal. Les he dicho que el problema de la cirrosis hepática lamentablemente es un problema evolutivo, ¿no?
Entonces, una vez instalada esta, ¿no? Va a condicionar que esto evolucione. Lo que nosotros podemos hacer es detener el proceso. Si sabemos que determinado tipo de noxa está condicionando agresión a nivel hepático, hay que retirarlo, ¿no? Entonces ya les he dicho la diferente etiología que puede tener el consumo de licor, medicamentos, la obesidad, la diabetes de por sí, ¿no? Pero es difícil que una vez instalado el problema de cirrosis hepática, este se restituya. Lamentablemente es una entidad que ya evoluciona. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, no hay más preguntas. No olvidarse que en la actualidad el NASH, ¿no? O hígado graso, no relacionado al consumo de alcohol, es una entidad que está en la actualidad pues muy relacionada al problema de cirrosis hepática. La obesidad y la diabetes son dos problemas de salud pública, ¿no? Entonces, esto conlleva pues a la mayor presencia del problema hepático. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de hígado graso, tenemos que estar atentos, ¿no? A que este hígado graso no evolucione a cirrosis hepática. Entonces hay que educar al paciente, quitar lo que son drogas hepatotóxicas, hacer que el paciente se vacune, ¿no? Evitar consumo de licor y baja de peso. Y hacer seguimiento de medición de perfil hepático, perfil lipídico y ecografía mínimo anual. Bien, ¿hay más preguntas? Bien, bien chicos, eso es todo. Les agradezco. Ok, sí, voy a detener. Gracias, hasta luego.